Como anunciábamos recién, ya estamos aquí en el estudio de M24 con Tarso Genro, ex gobernador de Río Grande do Sul, ex alcalde de Porto Alegre, ex ministro de Educación, de Relaciones Institucionales y de Justicia durante las presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva. Y es la segunda vez que te tenemos por aquí, por este estudio, Tarso. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, es una gran satisfacción estar con ustedes acá. Lo mismo decimos nosotros. Tú estás también acá, más allá de que ayer hubo un encuentro del que ya vamos a hablar, también en el marco de la asunción de Yamandu Orsi. Va a venir una gran delegación brasileña y parte de ella que ya está por aquí. Por supuesto va a haber encuentros directamente con Luis Ignacio Lula da Silva. En ese sentido, empezar por preguntarte qué significa para ustedes, para el Partido de los Trabajadores, para quienes estuvieron en los gobiernos de Lula, el triunfo del Frente Amplio en Uruguay. Yo siempre participé políticamente de los grandes debates sudamericanos y globales. Y siempre tuvo una atención muy especial para Uruguay, no solamente porque es una nación, un país de gran nivel cultural, político, es un estado de bienestar importante que se estructuró en América del Sur. Con las mutaciones en la orden global, en las relaciones políticas globales, la amenaza colonial imperial que representa la elección de Trump, yo pienso que la articulación política del sur, del Cono Sur, del Cone Sul, como decimos nosotros, es una tarea extremadamente importante. Y esta articulación no sería perfecta sin la victoria de la Frente. La victoria de Frente ubica una atención estratégica para su país y para la región, con una articulación que se puede hacer del sur, del Cone Sur, con Chile, Uruguay y Brasil, porque a nuestras espaldas tenemos un demente que gobierna un país que tiene importancia política también. Entonces la victoria de Yamandu es una victoria del campo democrático en escala global, porque se conecta un territorio que será un territorio de segundo nivel de interés del punto de vista de la política exterior americana, pero pasará rapidamente a un primer nivel cuando consolidarem una despotencialización de la Unión Europea. Ese territorio será un territorio en disputa. Este sul, de América do Sul, es un territorio que va a definir la contingencia democrática o autoritaria que va a se propagar por toda a América do Sul. Então, essa vitória é uma vitória nuestra, del campo humanista, democrático, popular, del campo que quiere construir naciones más iguales y más desarrolladas. Y esto significa para nosotros la victoria de Frente Amplio acá en Uruguay, en este momento. Bueno, justamente en esto de trabajar en conjunto, mañana va a haber un encuentro, un mano a mano entre Mujica y Lula, y en este encuentro Mujica piensa plantearle a Lula que Brasil ofrezca un tratado comercial a cada uno de los países de la región, aunque sea de 3 o 4 artículos, porque es una forma de acercar comercialmente a todo el continente. Propone que Brasil sea intermediario entre todos. Bueno, ¿qué es lo que te parece esta propuesta? ¿Debe ser Brasil justamente el gran interlocutor? Yo creo que debe ser Brasil si hay consenso en los países que entienden que el Mercosur es una necesidad histórica. Porque Brasil no puede ejercer un liderazgo en esta región en particular, pero en toda América Latina, que sea un liderazgo que viene de su dimensión territorial, de su fuerza militar y económica. Esta es una visión imperial. Entonces, conformarse un consenso político que Brasil debe atar, constituir
de manera concreta los lazos políticos históricos que nos unen, exercendo, portanto, um liderazgo nesta integração. Eu creio que é uma proposta que se tornará aceptável para todos e boa, portanto. Recién mencionabas a Donald Trump. ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestra región a partir de algunos posicionamientos de la ofensiva del nuevo presidente estadounidense? En términos económicos, por sus políticas proteccionistas, pero también por sus posicionamientos en relación a la nueva agenda de derechos, esto que él denomina woke. Bueno, yo creo que la elección de Donald Trump ubica hoy Estados Unidos como la gran tragedia política mundial, porque hace una inversión de la política colonial imperial, que era una política de abertura de relaciones económicas, por dentro de las cuales transitaban sus intereses, pero transitaban también diálogos democráticos, ¿no? Dependiendo de cada país con su gobierno, como se ubica en este contacto estructural con el norte, ¿no? Ahora no, ahora se trata de subsumir las naciones, sus territorios, su cultura, su desarrollo político en mandamientos arbitrarios que vienen de los Estados Unidos. Esto es muy grave, pero es grave también a mediano plazo y a largo plazo para Estados Unidos, porque nuestras economías son economías integradas por lazos econômicos, financeiros e culturais com todo o continente. E cada país deverá tratar de quais são os condutos que são possíveis de continuarem se realizando. Pero hoje com outras alternativas. China, União Europeia e novos blocos que estão se conformando em escala global para transitar sus intereses económicos y sus relaciones políticas con América Latina. Entonces es un desafío autoritario, protofascista, pero es también una posibilidad de diversificación de nuestras relaciones internacionales en todos los planos y que tienen intereses multifacetados en la estructura social de cada nación. Entonces los gobiernos tienen que saber tratar de sus prioridades y de cómo mantener sus relaciones con los Estados Unidos sin bajar la cabeza, mirando los ojos del imperio. Es esto que deben hacer los países sudamericanos y latinoamericanos en general. Yo doy un ejemplo concreto que está ocurriendo en este momento, es la posición del gobierno mexicano, que está diciendo: usted no nos mire de esta forma porque no somos sus servos. Somos una nación. Y esto va a se propagar en América Latina como un comportamiento, como una conducta que cada nación deberá tratar con responsabilidad. Los gobiernos de extrema derecha acá son gobiernos serviles a los Estados Unidos. Y estos gobiernos serviles serán los más espezinhados, como decimos en Brasil. ¿Estás pensando, Tarso, particularmente en el caso de Argentina? El caso de Argentina y otros países que tienen, Ecuador, por ejemplo, que tiene Noboa, que es un extremista de derecha también, que van a sufrir más que nosotros, yo creo. Porque lo peor que puede hacer una nación perante el imperio es se tornar irrelevante para la dominación. Y esto está ocurriendo. Por ejemplo, acá el presidente de Argentina, que no me gusta decir su nombre, ya está teniendo reflexos de su posición servil a los Estados Unidos, ¿no? Y va a conversar con sus perros muertos, certamente para verificar lo que hacer, ¿no? Pensando, Tarso, justamente en la respuesta que da la región a nivel de Mercosur, ¿cómo puede trabajar este bloque regional, considerando que hay figuras tan distintas justamente como la de Lula y la de Milei? No me refiero a rasgos personales solamente, no me refiero en materia justamente de lo que estamos hablando, de visión, de política exterior. Un Milei totalmente alineado, como decías, con Donald Trump. Entonces es difícil pensar cómo va a ser el Mercosur para plantarle la cara, como decís tú, al gobierno estadounidense. Es muy difícil, muy complejo, pero es
la única salida que tienen los países latinoamericanos. O sea, buscar una composición con puntos claves, con unidades claves que interesan a todos los pueblos sudamericanos, latinoamericanos, y dejar de lado las divergencias para buscar un bien común latinoamericano y particularmente sudamericano. Por ejemplo, la relación con el Pacífico, que significa la relación con China y con los países asiáticos. Estas son cuestiones que tienen que ser debatidas, organizadas políticamente y se transformar en obras materiales, estradas, puertos, ferrovías, aeropuertos, para abrir esta conexión en dirección a China. Y hoy la relación de todos esos países con China es una relación inevitable, porque tiene incluso una política externa más abierta, más favorable y también más interesada que los Estados Unidos. Bueno, aparte de este acercamiento que vos mencionás a China, ¿cómo crees que debe posicionarse América Latina, teniendo un Estados Unidos que continúa fuerte por un lado, pero que se disputa este liderazgo con China, donde la Unión Europea también intenta no perder peso? Yo creo que esta es una consecuencia buena de la forma, del modo a través del cual se organizó la relación entre países globalizantes y globalizados, como decimos nosotros, porque somos víctimas de la globalización, pero también estamos nos constituyendo como sujetos de la globalización. Y esta posibilidad alternativa en las disputas entre los nuevos blocos hegemónicos, que disputan hegemonía, nos favorece, porque tenemos posibilidades de negociar, definir posiciones que nos interesen. Por ejemplo, el gobierno uruguayo no fue un gobierno de izquierda, no fue sequer un gobierno simpático a la socialdemocracia del estado de bienestar. Era un gobierno neoliberal, pero que tenemos de números a respecto de eso. Las relaciones con China han crecido bastante, porque el presidente anterior, yo tengo que prestar cuentas para mi pueblo. Entonces, aprofundó las relaciones con la China, aprofundó las relaciones con los Estados Unidos, y yo creo que esta dirección debe ser la dirección de todos los países sudamericanos y latinoamericanos, que era buscar puntos de convergencia y definir puntos de interés común. Y para el resto, el debate político, la resistencia y la crítica, como está haciendo, por ejemplo, hoy el Estado mexicano. Y si lo pensamos ya no solamente en términos regionales, ¿qué posibilidades tiene de desarrollo el sur global si logra trabajar más en conjunto? Yo creo que para nosotros la cuestión clave del desarrollo del sur global tiene que tener regiones definidas y puntos de acuerdos políticos bilaterales, trilaterales, más amplios o menos amplios que se refieran sobre una región concreta. Por eso yo hablo del sur del Mercosur. Yo hablo de Chile, de Uruguay, de Brasil, en un futuro tal vez también Argentina, por las experiencias que van a tener negativas de su condición servil al imperio en ese momento. Y saber, por tanto, articular essas políticas regionales com os interesses mínimos definidos para esse campo e depois ir ampliando segundo as possibilidades de cada governo político, porque a interferência política, por exemplo, que tem o Equador, que tem um governo extremista de direito, que hizo programáticamente uma violação de los más comezinhos, los más elementares direitos humanos, não tem vida longa. Um país como esse, como o Equador, não terá uma vida longa com uma política dessa natureza. Então, eu creio que a maior importância, incluso, que tem a eleição de Orsi, a eleição de Frente Amplio, é concebir um espaço territorial definido como ponto de articulação del sur del Mercosur, que
Uruguai é particularmente este enclave moral, este enclave político e este enclave que teve uma voz global admirável, de grande importância internacional, e que isso na revolução no modo de ser da esquerda global, que é a voz de Mujica, agora representada pela eleição do presidente Orsi. Estuviste organizando acá, Tarso, junto a otros dirigentes también del Frente Amplio en Uruguay y de otros países de la región de corte progresista, justamente el encuentro Democracia, Equidad y Enfrentamiento al Autoritarismo en la región. A propósito de la cuestión democrática, ¿se puede decir que América Latina goza de buena salud en términos democráticos? Buena salud relativa. Si usted hace la comparación con la década de 70, por ejemplo, cuando estuvo acá exilado en Uruguay, es una situación mejor. Pero si você busca una perspectiva utópica de equilibrio político democrático en América Latina, tendremos un vasto camino para andar. Pero este vasto camino está andando. Por ejemplo, las dos experiencias más violentas y más deshumanizantes de la política latinoamericana hoy están en un compaso de espera, que es Ecuador, por ejemplo, y Argentina. ¿Qué va a ser de Argentina? Sus políticas produciram uma crise social que a população argentina não conhecia desde o fim da ditadura militar argentina. E Equador, aplicando uma política de segurança pública de natureza diretamente fascista e protofascista, que não serve de exemplo para nadie. Então, há que considerar que estas experiências também têm um prazo para seu agotamento. E este prazo não será muito longo, em minha opinião. Então, qual a importância de um evento, de um seminário, de um colóquio, como o nosso colóquio acá, com dirigentes políticos, intermediários e superiores de Brasil, de Chile e do Uruguai, para conversar fundamentalmente sobre 3 pontos: integração, desarrollo regional, segurança pública, conectada com a questão ambiental também, que estão conectadas hoje em escala latino-americana e particularmente sul-americana. Que resultou desse debate? Bueno, algumas concepções que se avaliaram, como, por exemplo, que a segurança continental não pode ser tratada em separado da segurança pública cidadana, que a segurança militar do continente não pode se quedar a cargo dos Estados Unidos, que tem suas experiências próprias, que a questão ambiental hoje é uma questão que está enclavada num ponto superior às diferenças de interesses de classes, porque se debate o futuro possível da humanidade com a questão ambiental, com a ecoambientalidade, com o desenvolvimento sustentável. Então, são questões que foram muito discutidas, muito debatidas, que foram sendo fundidas internamente, articuladas internamente. Incluso arriscamos ayer uma concepção de desenvolvimento estratégico, que não está mais fundado solamente em la proteção social, não está mais fundado mais solamente el combate al desempleo, al hambre, e sim que tem que partir de uma nova concepção, desenvolvimento que parta de uma convicção de que as pessoas devem orientar-se na sociedade. Isso significa recriar uma vida civil mais generosa, mais solidária, menos submetido a los delírios das redes. Uma sociedade conscientemente orientada e uma cidadania que pueda mirar seu destino e optar, ter decisões para optar. Porque hoje, no processo eleitoral liberal representativo, não está mais puesto
Es una guerra de zurdos que se dan pelas redes, pelas relaciones horizontales compactadas por el delirio de la mentira, de la inverdad, de la dominación del otro, ¿no? Según sus convicciones religiosas y su vida civil. Entonces, una sociedad conscientemente orientada es un proceso de regeneración de la democracia liberal, que está en su final. Sus formas actuales están en su final. Yo he dicho, inclusive ayer, que posiblemente la victoria de la izquierda democrática en Uruguay, del frente, de sus conexiones con los demás partidos, las demás organizaciones de la sociedad civil, si no comprender que hay un cambio que irá a atingir también específicamente el estado de bienestar como Uruguay, posiblemente pueda ser una última victoria. Tarso, entonces tiene que hacer también un cambio en las políticas de agregación social según estas nuevas problemáticas. Me gustaría profundizar esta cuestión que tiene que ver con la democracia, porque se habla mucho, ¿no?, en todos los países de la región de esta visión hemipléjica que se tiene muchas veces desde la izquierda y desde la derecha cuando se habla de cómo está la democracia en América Latina. Nosotros tenemos un gobierno que generalmente habló siempre de los casos, ponían una misma bolsa Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también es cierto que a la izquierda le ha costado mucho hablar de déficit democráticos de países que se siguen diciendo de izquierda, que se siguen sacando ese cartel, pero que tienen fuertes deficiencias. Y en ese sentido, consultarte cómo ves los casos de Nicaragua y de Venezuela. Yo creo que son desviaciones de la visión democrática de un fin de época que estamos hablando ahora en esta última pregunta, ¿no? Que son países que se agotaron las relaciones democráticas representativas del modo liberal y neoliberal de vida y partieron para gobiernos autoritarios, pero menos autoritarios que los gobiernos americanos, el gobierno actual de los Estados Unidos. Entonces hay que considerar, cuando se mire estos países, con quién estamos comparando. No, yo te lo pregunto en comparación con los propios ideales que siempre tuvo la izquierda. Bueno, el caso de Nicaragua, ¿no?, que en otros momentos tuvo... No son gobiernos de izquierda, en mi opinión. Son gobiernos autoritarios y gobiernos que emergieron en condiciones específicas de la crisis de la izquierda global. Usted puede decir, por ejemplo, que Venezuela era un gobierno de una vieja izquierda autoritaria, populista. Nicaragua no tiene nada a ver con eso, una revolución que fue abortada, ¿no?, por una dominación incluso religiosa del Estado, una pareja, un casal que domina la economía y la política del país. Entonces, lo que quiero decir es que este agotamiento de la democracia liberal tiene varias formas de se desarrollar. Y yo creo que cuando hablo aquí puede ser una última victoria de la izquierda latinoamericana, esta eleição de la Frente Ampla, eu quero dizer que ela é uma vitória heróica, porque se ocorreu de uma maneira extraordinariamente potente, isolada da experiência, por ser uma boa experiência, isolada da experiência frentista que experimentaram outros países, e que vingou, que se consolidou, que criou uma base popular espetacular como tiene el Frente Amplio. Entonces yo entiendo que este cambio que van a hacer acá es un cambio para más democracia y no para menos. Esta es la diferencia que yo capto de esta victoria frentista acá. Tarso, en este momento hay varios gobiernos de izquierda en la región, pero también problemas importantes como el quiebre de la izquierda en Bolivia. Y en ese sentido, consultarte si a tu entender goza de buena salud la izquierda en el continente y si se puede hablar de unidad. Yo creo que el problema hoy, en función de la emergencia del fascismo y del protofascismo y de los gobiernos autoritarios en Europa y en América Latina también, la cuestión no es más la unidad de la izquierda, mesmo porque no hay una concepción de izquierda hegemónica que pueda se decir
como se decía en el siglo pasado, esa es la izquierda, esa es la derecha. Por ejemplo, entender que Daniel en Nicaragua es un gobernante de izquierda es un error histórico y una sandice. No es un gobernante de izquierda, porque no respeta ni su revolución, ha pervertido su revolución. Entonces yo creo que la regeneración de la democracia liberal para un patamar superior significa que tendremos que compor una unidad del campo democrático amplio, que involucre según las posibilidades y las capacidades de cada país, de cada historia de estas naciones, involucre, tendo como ponto de partida la fe en las instituciones democráticas, ¿no? La otorga de confianza en las instituciones democráticas, que tienen que ser renovadas. Y esto se puede hacer con personas de centro-derecha, de la derecha tradicional que no sean fascistas, con la izquierda, con la centro-izquierda. Esto se puede hacer con una gran parte de los liderazgos y de la población. Pero la izquierda, en mi opinión, porque soy un hombre de izquierda, a izquierda, en mi opinión, tiene que comprender que tiene una tradición iluminista, democrática, socialista, socialdemócrata, que tiene que ser aportada y no imposta, aportada en esta concepción de frente. Fue lo que salvó la elección de Lula en Brasil, que ganó por pocos votos, pero ganó de un hombre que tenía un apoyo extraordinario de la derecha neoliberal, de los fascistas de todas las órdenes, y de una, como decimos nosotros, una lumpenburguesía, una burguesía mal formada, oportunista, de negociatas con el Estado, que dieron sustentación a Bolsonaro. Y una gran parte de la banca financiera también. Si pensamos a la izquierda en términos discursivos, vos recién te referías a las concepciones históricas de la izquierda. ¿Cómo hace hoy la izquierda para deshacerse de ciertos discursos que tomó inicialmente de la derecha, como lo que tiene que ver con la seguridad, lo punitivista, y cómo se vuelve a apropiar de sus banderas históricas, como por ejemplo la libertad? Bueno, esta es la complejidad que estamos intentando desvendar, ¿no? Tornarla transparente, comprenderla. Y esta comprensión puede ser hecha a partir de experiencias concretas solamente, porque las elaboraciones teóricas de estas cuestiones están retrasadas. Las concepciones predominantes en la izquierda son, en este momento, también las mismas concepciones de la segunda revolución industrial, con una visión en la centralidad ontológica del sujeto operario para hacer grandes transformaciones. Bueno, ese sujeto operario está desapareciendo, ¿no? Hoy los trabajadores son trabajadores empleados, no empleados, autónomos, vinculados al sector público, con actividades privadas como pequeñas empresas individuales. Nosotros llamamos también en Brasil los medio jornadistas, aqueles que trabalham meia jornada solamente e o resto suplem com pequenos serviços que prestam. Então não há mais uma classe obreira que tenha a capacidade de despertar um ideal utópico revolucionário, tendo à frente a nobreza da classe operária. Então esta compreensão é uma compreensão clave que está em processo. Então entendemos que por dentro de uma concepção frentista refazer la comprensión de la izquierda, ¿no? Y que sea una izquierda que haga la combinación de la victoria de las instituciones liberales, democráticas que sobrevivieron a la Revolución Francesa, que constituíram-se después de la Revolución Francesa, con las experiencias socialdemócratas de antes, sin dejar de reconocer que tuvo saltos históricos impresionantes en la Revolución Soviética também, né? Por exemplo, o principal legado da Revolução Soviética, todos nós sabemos, é a derrota do fascismo, do nazismo. Não é propriamente a democracia soviética, né? Que nunca funcionou de maneira não burocrática, vamos dizer. Então, eu creio que as experiências concretas, como ocorre acá em Brasil,
ocurre en Uruguay, ocurre en otros países, por ejemplo España tiene una experiencia muy interesante hoy también, tuvo experiencias interesantes en Portugal. Tenemos que ir modelando esas cuestiones, pero no se ganan elecciones sin una unidad frentista, de principios incluso, en torno de la cuestión democrática. Tarso Genro, ex gobernador de Río Grande do Sur, ex alcalde de Porto Alegre, ex ministro de Educación, de Relaciones Institucionales y de Justicia durante las presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva, también de Educación. Muchísimas gracias por visitarnos una vez más en Nada que Perder. Muchas gracias por su recepción. Vuelvo. Gracias. En breve, gracias. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24.